Bueno, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Quién no festejó la Navidad? Y no es un festejo como estamos acostumbrados. Y yo me acordaba cuando era más joven, iba a la facultad, se hacía un torneo de fútbol entre las diferentes facultades dentro de la UNED y obviamente se llegaba a un fin, se ganaba, se daban trofeos. Y me acuerdo que nuestro equipo ganó. Creo que era por lo único que seguía en la facultad, por seguir jugando a ese torneo de fútbol para ganarlo, para recibir la recompensa. Y el día que tocaba la final donde jugamos ese partido de fútbol y lo ganamos y ganamos el torneo, fueron conmigo a plena siesta mi jefe y mis compañeros de trabajo con la condición de que íbamos, jugaba, terminaba el partido y debíamos volver a trabajar. Ese momento ellos iban a tomarlo para comer, para tomar algo, mientras veían el partido y terminaba y nos íbamos. Cuando terminamos, ganamos, obviamente, la alegría, empezaron a traer gaseosas y cosas para festejar y yo me tuve que ir. Y en ese momento fue como que, ay, me quisiera quedar a festejar. Fue un logro muy bueno, pero no lo hice, me tuve que ir. Bueno, ese festejo no es. Para que usted entienda, vamos a hablar de la verdadera Navidad. ¿De qué es festejar la verdadera Navidad? No voy a andar preguntando, ¿vos festejaste la Navidad este 25? Sí, no, ¿con quién? No. Así que primero tenemos que saber qué es la Navidad, de dónde viene lo que es este festejo de este día. Porque obviamente usted y yo sabemos que el 25 de diciembre no es el día que nació Jesús. Inclusive algunas evidencias bíblicas apuntan a que no fue en diciembre. Así que no solo que no hay en la Biblia cuándo nació Jesús, sino lo poco que hay nos apunta a que haya sido en diciembre. ¿Y por qué se creó el 25 de diciembre esta festividad, la Navidad? Dice que el obispo de Jerusalén, cerca del siglo IV, le escribió al obispo de Roma y le pidió que ponga una fecha para poder celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces el obispo de Roma dijo, vamos a hacerlo el 25 de septiembre. Y se preguntaban por qué. Entonces él dio una respuesta un poco buena, se podría decir, para lo que era ese tiempo. En ese tiempo, lo que era el mes de diciembre, era en el momento donde el invierno alcanzaba su máximo esplendor. Era el momento más frío del año y después de ese tiempo empezaba a irse el invierno y llegaba la primavera, donde volvían a cosechar y hacer todas sus actividades normalmente. Recuerde que en aquellos lados nieva y hace mucho frío, que es donde empezó esta fecha. Entonces él decía, vamos a hacerlo el 25 de diciembre porque es una fecha donde todas estas fiestas paganas que se celebraban en este mes de diciembre culminaban y era una manera de santificar a la sociedad después de haber hecho tanto por las fiestas paganas. Y estamos hablando de orgías, de emborrachamiento, de sacrificios y un montón de cosas perturbadoras que hacían en honor a sus ídolos, y ellos, en una forma de querer de santificar después de este tiempo, propusieron esta fecha. Obviamente a lo largo de la historia se fue mezclando esto que quisieron hacer como algo santo con estas fiestas paganas y terminó lo que hoy es la Navidad para el mundo. Y vamos a empezar, fíjense, en los romanos en este mes de diciembre festejaban Saturnalia. ¿Qué era Saturnalia? Era una fiesta dedicada a Saturno, que para ellos era el dios de la agricultura. Hablamos de que cuando se terminaba el invierno empezaban de vuelta con la primavera y podían volver a cosechar. Entonces ellos empezaban a ofrendar y a dar fiestas y todo
para este Dios, para que lo bendiga en el momento que vuelva la primavera y puedan festejar. Es más, ellos salían por el pueblo a regalar sus distintos ídolos en forma de muñequitos, de tablitas, y ellos obsequiaban como regalo en todo el pueblo cada uno de los ídolos que ellos tenían como suyos, en honor a Saturno. Entonces esta es una. Después estaban los bárbaros, más al norte de Roma, donde ellos en este mes celebraban a los dioses Thor y Odín. Si usted no lo conoce, ¿quién es Thor? Pregúntenle a sus hijos, seguramente lo van a conocer. Está muy de moda, es un rubio grandote. No era ese Thor el que celebraban acá, pero de la misma manera ellos festejaban con emborrachamientos, orgías, sacrificios a estos dioses, el dios del trueno y el dios de la guerra. En Persia, el mismo mes, se celebraba a Mitra, que era conocida como el dios de la luz. Todo esto pasaba en diciembre y créanme, lo resumí todo para no extenderme en esto, porque no vine a hablar de esto. En Inglaterra habían druidas que estaban involucrados en celebraciones ocultistas, paganas directamente. No era un dios, sino hacían cosas macabras, y ellos en un momento de la celebración iban hacia el monte vestidos con túnica blanca, trepaban en los árboles, cortaban ciertas plantas y las colgaban en sus hogares, donde después la gente que pasaba por abajo de ellos tenía que demostrar un afecto hacia la otra persona. Y de ahí viene el famoso beso que se da en los Estados Unidos y todos esos lugares abajo del muérdago. Así que de ahí salió eso. Y después, como para terminar, en Holanda aparece el famoso San Nicolás. El famoso Papá Noel era un obispo que tenía barba blanca. Era muy querido, él era muy renombrado en ese lugar. Entonces, una vez que él murió, se creía que todos los años, el 6 de diciembre, cuando él murió, él volvía en un caballo blanco y repartía regalos. Fue tanto que los niños empezaban a sacar sus zapatos a las calles para que cuando San Nicolás, Santa Claus pasaba, él le iba dejando los regalos en los zapatitos. Fue tan bueno el trabajo de San Nicolás que en los próximos años era tan ducho que ya empezaba a tirar regalos y caían en las chimeneas. Vaya la casualidad que una familia había colgado medias debajo de la chimenea para que se sequen, y al otro día se encontraban con regalos en las medias. Por eso la costumbre que cuelgan esas medias en las chimeneas en esos lugares. Así que más o menos toda esta es la historia de la Navidad como se festeja en el mundo, no como la creemos nosotros. Pese a toda la idolatría, pese a todo lo que pasaba, por eso se dijo, vamos a hacerlo el 25 de noviembre. Obviamente, obviamente, hoy ya es una mezcla de todo esto que les comenté y muchas más cosas que no quise ahondar para entrar en la palabra. Así que vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 7. ¿El de al lado? Muy bien. Perfecto. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y acá inicia la Navidad para nosotros, el nacimiento de Jesús. Como todos sabemos, obviamente para que se cumpla la muerte de Jesús y el sacrificio que Él dio por nosotros, tuvo que haber nacido y nació. Es cierto, no se sabe cuándo, lo vamos a repetir, pero Él nació. Y fíjense, no se sabe bien el lugar, dónde fue. En la Biblia habla de un mesón, pero para esta palabra había muchas traducciones, entonces no se llega a interpretar bien qué lugar era en específico. Algunos dicen que era como un establo en una casa donde guardaban los animales, las pajas. Otros dicen que eran en cuevas, otros dicen que eran en piezas apartadas donde las personas tenían dedicadas para hospedar a las personas
personas que venían de visita, ellos le daban ese lugar como una pieza de hospedaje para visitas. Así todo, era un lugar, imagínense, si usted deja animales y usted lo tiene apartado, es un lugar con un feo. No sé si alguna vez fue a un circo o a un zoológico, no es el lugar más sano que usted pueda encontrar, y menos para ir a dar a luz a ese lugar. Ustedes, las mujeres, y es un momento muy delicado, yo me imagino que uno espera tener lo mejor y todas las comodidades en ese momento para hacerlo de la manera menos dolorosa y traumática posible. Bueno, María, al no encontrar un lugar en ese mesón, se tuvo que apartar a este lugar. Y ella, al tenerlo en este lugar, aparece una persona. Y que es el primero que yo lo puse acá como que no festejó la Navidad. Y fue el dueño del mesón. Imagínense usted, él vio llegar a José, a María, ella encinta. Si tuvo esa noche, yo me imagino que tenía una panza bastante interesante. Y él simplemente la despachó a ese lugar. Luego no dice que haya personas acompañándola, ni alguien atendiéndola, simplemente que ella tuvo a Jesús en ese lugar. Y el dueño del mesón, vamos a decir el mesonero, no estuvo allí. Imagínense sucediendo el hecho más importante de la historia a metros de su casa, y él no lo vio, él no lo festejó, él no supo qué estaba pasando. ¿Y cuál fue el motivo que este señor, el mesonero, no pudo festejar la Navidad? La preocupación. En esta época habían convocado a un censo a todos los descendientes de David que se iba a llevar a cabo en Belén. Por eso José y María fueron a ese lugar, porque ellos eran descendientes de David y muchas personas había en ese lugar. Entonces todo estaba agotado, lleno, repleto. Y este mesonero hacía su mejor esfuerzo para atender a todas las personas que estaban en ese lugar, queriendo dar una buena atención a sus clientes, a sus amigos, a sus familiares, a quien sea. Y él, por la preocupación y la ignorancia de lo que estaba sucediendo, se perdió la Navidad. Y esto, si usted lo lleva a su vida, mi hermano, imagínese la preocupación de su día a día. Imagínese que por culpa de su trabajo, de su familia, del dinero, de su salud, usted deje de lado el día más importante, el nacimiento de Jesús. Usted no pueda dedicar un momento para apartarse y ver a su Salvador en ese lugar. Y la preocupación lo llevó a perderse este momento tan importante. Y vemos otro personaje que aparece, Herodes. El famoso Herodes no festejó la Navidad. En Mateo 2, versículo 1 al 3, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Si vemos la historia del rey Herodes, vemos que ni siquiera era judío para ocupar el cargo de rey. Imagínense que vengan personas encima y le digan: nació el rey de los judíos. Él entró en pánico. Era una persona muy vil, muy déspota. Él mató a su madre, mató a su hermano, mató a su esposa, mató a sus hijos, por miedo a que le roben el trono, por miedo a que lo saquen del poder, por miedo a que usurpen el lugar donde él estaba, en el trono de Israel.
Y esa preocupación lo empezó a hacer más malo, más duro, y no le importaba nada que inclusive en la fecha donde él estaba por partir, mandó a apresar a todas las personas líderes o que tenían más influencia en el pueblo, para que el día que él muera los maten a todos ellos y alguien llore, aunque sea por esas personas, pero que parezca que lloraban por él. Así que imagínense Herodes. Pero, ¿cuál fue el motivo, a pesar de esto, que llevó a Herodes a no festejar la Navidad? Y fue el temor. Y esto se asemeja a nosotros. Imagínense, muchas personas aún no quieren ceder su trono al Señor. Muchas personas no quieren que le digan cómo deben vivir, qué deben hacer, cómo deben hablar, qué costumbres deben dejar y qué sí deben empezar a hacerlo. Y por eso muchos lo tienen a Jesús como un Jesús amigo, como un Jesús que me acompaña y cuando lo necesito acudo a Él, pero después simplemente déjame en paz, yo decido qué hacer con mi vida. Y esto era lo que hacía Herodes. Él no quería dejar su lugar de comodidad, no quería dejar el poder. Él era amigo de los políticos y él así se había ganado su lugar. Entonces él no quería dejar el glamour, él no quería dejar nada de esto y por eso él no permitió que esto afectara en su reino y mandó a matar a todos los niños de la edad aproximada de Jesús. Imagínense, él aún seguía en pánico de perder todo esto, que hizo la mayor atrocidad de mandar a matar a todos los niños entre 2 años. Y por eso todo el pueblo de Israel, como decía en el versículo, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque ellos sabían que cuando algo así sucedía, Herodes se enloquecía. Ya había matado a su madre, a su hermano, a su esposa, a sus hijos, no iba a tener ningún reparo en hacer una locura para cometer lo que él quería de seguir en su lugar. Después podemos ver otras personas que no festejaron la Navidad y fueron los sacerdotes y los escribas. Fíjense en Mateo 2, del 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora esto es asombroso. Estas personas sabían dónde iba a nacer Jesús. Estas personas guiaron a estos magos que llegaron preguntando por el niño, el nuevo rey que había nacido, pero ellos no se interesaron en ir a ver a este niño que nació. Todo el pueblo de Israel estaba parado en la promesa de que iba a venir un Salvador, un rey, una persona que los iba a hacer libres, y nadie se interesó en ir a ver si era él. Ellos mismos le dieron el dato a estas personas, a estos magos que vinieron de tan lejos, y ellos no se interesaron. ¿Y cuál fue el motivo de ellos? ¿Por qué ellos no festejaron la Navidad? Por la indiferencia. A diferencia del mesonero y a diferencia de Herodes, ellos sí sabían. Ellos dos no. Y aún así, ellos dejaron de lado el presenciar el hecho que ellos estaban esperando. El pueblo de Israel anhelaba este momento. Y cuando lo ocurrió, ellos fueron indiferentes. Porque ellos se creían santos, ellos se creían perfectos con las obras que ellos llevaban a cabo. Ellos eran los que se enfurecían cuando Jesús hablaba.
algo que a ellos no les gustaba. Ellos se rasgaban la ropa ante Jesús porque no querían otra persona más que su propio ego. Ellos estaban listos para partir al cielo y ellos se creían merecedores de la eternidad por tan buenas personas que eran. Y por eso Jesús dijo en Mateo 9, 2 al 13, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto le contestaba y le daba una dura lección a estas personas. Ellos se creían los sanos, ellos se creían quienes juzgar a Jesús, porque ellos decían: su amo, su maestro come con estos pecadores. Y fue ahí donde Jesús le contestó esto. Ellos no necesitaban a Jesús, por eso ellos se perdieron la Navidad. Y cuando nosotros vemos en nuestra vida, hay muchas personas que estudian tanto la Biblia y saben muchísimo, pero se pierden en ello. No está mal estudiar, no está mal leer la Biblia, siempre alentamos desde este lugar que lo hagan, pero esto no debe endurecer nuestro corazón. Esto no nos debe hacer más aceptos de aquellos que no conocen lo que otros sí. No nos deben hacer mejor de aquellos que aún tienen un conocimiento vago del Señor, que aún recién están llegando a ser hijos de Dios y no entienden muchas cosas. Nosotros sabemos que solamente es por la fe la salvación, no por nuestras obras. Por eso debemos velar y orar y humillarnos constantemente al Señor, para que no nos envanezcamos ante el conocimiento que podemos llegar a tener. Y me pasó mucho tiempo que creía que porque ahora conocía algunas pequeñas cosas bíblicas, tenía el lujo y el poder de poder criticar a otras personas que no. Si bien hay que denunciarlos porque ellos predican un falso evangelio, no hay que creernos mejor que ellos, porque lo que nos ha sido revelado no fue por nuestras obras, sino que todo fue por el Señor. Pero debemos conocer y estudiar a nuestro Señor. Así que fue otras personas que se perdieron la Navidad. Después podemos ver a Jerusalén, el pueblo completo que se perdió de la Navidad. Y fíjense acá, simplemente los versículos hablan por sí solos. Vamos a Lucas 2, 17 al 18. Dice: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Estos pastores fueron los primeros que vieron a Jesús, fueron a quien se le presentó el ángel y le dijo que Jesús había nacido, y ellos se fueron a verlo. Algunos teólogos dicen que el motivo de que ellos hayan sido los primeros o que el Señor le haya revelado a ellos era porque los pastores, si bien eran lo peor de la sociedad, lo más bajo de la sociedad, eran los pastores. Este trabajo era el peor, el que nadie quería, pero ellos cuidaban las ovejas que después iban a ser sacrificadas. Entonces imagínense ellos tener la oportunidad de conocer al sacrificio eterno. Ellos tenían la oportunidad de ver que el trabajo que ellos hacían, tan bajo, tan despreciado, iba a tener un fin con Cristo, que Él iba a ser ese cordero inmolado que iba a terminar de una vez por todas con el pecado en el mundo. Yo creo que ellos se habrán sentido muy bien. Y bueno, ellos después dieron a conocer esto que vieron un ángel, que el ángel les dijo que nació el Mesías, y ellos lo dieron a conocer después en Lucas 2:33.
dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Se dice que José y María llevaron a Jesús a presentarlo y que estaba Simeón y que fue uno de los sacerdotes que vio al niño y habló de él. Y ellos dicen que se maravillaban porque lo que decían de Jesús. Luego, en Lucas 2:38 dice, esta presentándose en la misma hora que Simeón, era Ana, en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta era una anciana, una profetisa que había quedado viuda y estaba todo el tiempo orando y sirviendo en la iglesia, y ella dio gracias por haber conocido a su Señor antes de morir. Y ella hablaba a todos de esto. Entonces, Jerusalén no estaba en ignorancia de lo que estaba pasando con este niño. Todos escuchaban de algo maravilloso de este niño. Aún Juan el Bautista, cuando empezó a bautizar, él decía, vengan, arrepiéntanse, porque viene uno que es más grande que yo. Y todo lo que él decía, y la gente se amontonaba para bautizarse con Juan. Y ellos sabían. Inclusive Juan dice, este es de quien yo les hablaba cuando iba a bautizar a Jesús. Y Jerusalén rechazó a Jesús. ¿Y cuál fue el motivo por que Jerusalén rechazó? Y fue la religión. Ellos estaban tan ocupados en cumplir cada uno de sus actos religiosos que perdieron de vista que aquel a quien ellos adoraban estaban con ellos, y ellos no lo reconocieron. Ellos perdieron de vista, sirviendo al Dios correcto de una manera incorrecta, perderse. Ellos simplemente decían que creían en Dios, en Jehová, pero de una manera incorrecta. Ellos estaban tan ensimismados, tan entrometidos en la religión, que la empezaban a torcer. Los mismos sacerdotes y los escribas la torcían, poniendo cargas sobre la persona de cuánto debían hacer, de todo lo que ellos debían cumplir para que sean aceptos a Dios. Y cuando vino el mismo Dios y les dijo, solamente crean en mí, ellos no lo vieron. Y esto pasa mucho hoy en día. Hay tantas iglesias que denunciamos y que predican el evangelio de la prosperidad y falsos evangelios, que cuando uno va y quiere hablarle de la verdad, de lo que uno descubrió, de que la Biblia dice otra cosa, ellos simplemente lo niegan. Ellos dicen, bueno, ese puede ser tu punto de vista, no es el mío. Y rechazan a Jesús. Rechazan el festejar la Navidad con uno cuando lo ha descubierto y quiere contárselo al mundo. Y ellos simplemente en su religión están tan ocupados y tan cegados por cumplir con todo lo que les piden, que rechazan a Jesús. Después, uno de los que aparece también en esta historia son los romanos. Ellos tampoco festejaron la Navidad. Y Roma era el pueblo que en toda la Biblia aparece. Siempre de alguna u otra manera Roma está escrita en la Biblia de alguna manera. Vemos que siempre se involucraba el pueblo de Israel, estaba con ellos. Entonces Roma en todo momento aparece en la Biblia, toda la Biblia. Si usted se pone a prestar atención, ven como el pueblo romano siempre está con Israel o afectando a Israel. ¿Y cuál fue el problema? De que el pueblo de Roma o el imperio romano no haya festejado la Navidad. Fue la idolatría. Esto que les contaba ahí al principio, que inclusive ellos
festejaban Saturnalia, que era este dios de Saturno, tenían muchísimos dioses donde ellos simplemente se abocaban a adorarlos a ellos. Entonces la idolatría no dejó ver a este pueblo romano que Jesús había nacido. El único que ellos debían rendirle la gloria, la honra, ellos no lo vieron por estar ocupados en dar ofrendas, fiestas y demás cosas a sus ídolos. Imagínense que su forma de predicar, por así decirlo, cuando sucedían sus fiestas, ellos repartían sus ídolos a las personas como regalos en tablillas, en metal, en bronce, y salían a repartir cada uno de los ídolos a las personas como regalo. Así que los romanos simplemente se perdieron la Navidad por la idolatría. Y esto debemos tener mucho cuidado, porque yo recuerdo cuando era chiquito, mi mamá tenía, ¿usted recuerda la figurita? Bueno, ella tenía así una cantidad de santos, y siempre nos daba todos los años a elegir uno para que nosotros digamos, este es mi santo, y le oremos y le pidamos cosas a ese santo. Y a mí me encantaba Sansón, porque él era fuerte, él era poderoso, y yo quería ser como Sansón, yo quería ser como Hulk. Entonces yo elegía a Sansón, siempre lo volví a elegir a Sansón. Nunca supe que a él le habían clavado en los ojos y todo lo que le habían hecho. Se ve que mi mamá lo aplacaba un poco a la historia, pero yo elegí a Sansón. Ahora, hoy no elegimos a un santo, pero hay o puede haber idolatría en nuestro corazón por cualquier cosa. Su trabajo puede ser un factor de idolatría, su familia, su esposa, sus hijos, su dinero, sus bienes materiales. Puede ser algo que al ver usted en su corazón idolatre sin darse cuenta y se sienta preso sobre eso, y usted rinda toda su gloria y su honra a esa cosa. Y para esto usted debe ser muy sincero con usted y debe ponerse a pensar si hay algo así en su vida. A veces pasa tan desapercibido que no nos damos cuenta. Empezó como algo pequeño que permitimos, y hoy en día fue como una bola de nieve que fue creciendo, pero estamos tan inmersos en ello que no nos damos cuenta, y eso nos roba de poder festejar la Navidad. Así que debería analizarse, como dice la palabra, y ver qué de ello, si es que hay, y debe arrepentirse hoy de eso. Y el último que no festejó la Navidad fue el pueblo de Nazaret. Y en Lucas 2, 39 y 40 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, de llevarlo al templo donde lo vio Simeón y la profetisa, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y esto, si bien parece algo normal, sí, Jesús crecía como crece cualquier niño, era algo impresionante. Dice que se notaba en Jesús que era un niño que no encajaba, que era, como decimos hoy, de otro planeta. Simplemente Jesús era maravilloso, y cada vez que él crecía la gente se iba asombrando más de él. Fíjense en Lucas 2:47. Dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y esto sucedió cuando él tenía 12 años, que se quedó extraviado de su familia en el templo hablando con los sacerdotes. Y ellos mismos decían esto de Jesús. Así que ellos veían en él algo impresionante. En Juan 1:46. Y acá vemos qué pasó con Nazaret.
Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y acá podemos decir, bueno, a lo mejor ellos no sabían que ese niño maravilloso era Jesús. Y por eso empezaban a decir, será muy bueno para ser cierto, ¿no? Y fíjense, Lucas 4, 16 al 22 y luego el 24. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este es Jesús. A él le dieron la oportunidad de leer un rollo de la Biblia, obviamente, lo que era la Biblia en ese entonces, y él se presenta ante la comunidad, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Dice, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y se le dio el libro de los profetas Isaías, fue el rollo que leyó a él. Y después dice, fíjense, vino a Nazaret, donde se había criado. Y más adelante, en el 24, dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Él se presenta, le dan el rollo, lo lee y él dice, este de quien habla acá soy yo. Enrolla el rollo y nadie le cree, y él dijo, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. ¿Y saben cuál fue el profeta? ¿Cuál fue el problema de Nazaret? ¿Por qué no pudo festejar la Navidad? Por la familiaridad. Ellos vieron al Señor 30 años entre ellos. Ellos decían, ¿acaso este no es el hijo de José el carpintero? ¿Acaso alguna vez dicho, este se crió con mi hijo? Que es lo que se hace importante. Y ellos lo tenían tan familiar, tan cercano, que empezaron a perder el valor de Jesús. Y esto muchas veces les pasa a las personas que pueden llegar a decir, yo nací en una cuna cristiana. Pero eso puede ser el motivo que hoy en día lo haya alejado del Señor. Eso puede ser el motivo de que haya familiarizado tanto en ese lugar, que sea un lugar más para él, donde debe ir los domingos, donde debe ir algún otro día, cumplir y volver a su casa. Imagínese usted cuántas veces vino a este lugar y, sí, la casa de Ariel, nuestra iglesia. Sí, está Carla, está Vero, están todos los chicos. Y esa familiaridad fue la que empezó a vivir el pueblo de Nazaret. Y empezó a perder el valor de Jesús. Imagínense, sí, Ariel siempre dice eso. Está bien, pero Ariel, el pastor. Y esa misma familiaridad fue lo que llevó al pueblo de Nazaret a no festejar la Navidad. Y eso es un grave error que inclusive nosotros podemos cometer hoy en día, en este lugar, con cada uno de nosotros. De perder el valor de ustedes, de nosotros, y no reconocer el don que puede haber en cada uno de nuestros hermanos y aceptar que Él me edifique, que cada uno de ellos me enseñe, me ayude con su don, con lo que el Señor les dio, cómo ministra, cómo sirve en la iglesia. Debe ser de gran valor para mí y no lo debo perder de vista. Por más que todos los domingos
de los anuncios y las demás cosas. Todo es para el Señor, todo debe glorificar al Señor. Y eso para cada uno de nosotros debe ser motivo de agradecimiento y valor, porque es el servicio que damos a Dios. Y cuando perdemos esto, vamos a perder de vista la Navidad. Ahora entonces, después de ver todos estos casos, podemos decir que no podemos perder la Navidad por preocupación, temor, indiferencia, por religión, por rituales paganos, por dioses falsos y por la familiaridad. Y esto debemos analizar nosotros si es lo que hoy nos está llevando a perdernos la Navidad. Si bien hablábamos que se instituyó el 25 de diciembre, la Navidad para nosotros es todos los días. Porque todos los días el sacrificio del Señor está sobre nosotros para hacernos justos ante Dios y darnos la vida eterna que Él nos prometió. Entonces, si no podemos ver la Navidad todos los días en nuestra vida, debemos empezar a ver si hay algo de esto que está opacando el nacimiento del Señor y poder agradecer y festejar junto a Él. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Una sola cosa, y es la incredulidad. Todo esto nos lleva a no creer en el Señor. Y es lo único que el Señor nos pide para ser salvos. Crean en mí, en Jesús. No hay otro requisito. Es un regalo que a nosotros no nos costó nada, pero a Él le costó todo. Imagínense Dios naciendo en el vientre de un ser humano. Imagínense a Dios siendo cuidados por manos que Él mismo creó. Imagínense a Dios siendo cada día de su vida regido por leyes que Él instituyó. El mundo está creado por Él y Él dependía de su creación en ese momento. Y eso es humillarse. Él dice que se humilló hasta lo sumo. Por eso debemos creer en Él. Y para terminar, ¿cuál es la esperanza de todo esto? ¿Cuál es la fortuna de festejar la Navidad? Y fíjense en Juan 1, 10 al 12, Jesús dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que simplemente, si usted quiere festejar la Navidad, quiere gozar de un Salvador, de un Rey, aquel a quien usted está dispuesto a entregar toda su vida, aquel a quien usted va a acudir en arrepentimiento, es a Jesús. Y esa es la Navidad para nosotros, esa es la manera de festejar la Navidad. Entonces, no se basa solamente en una fecha, simplemente en festejar que Jesús nació. Y nació para darnos vida en abundancia, y por eso nosotros también celebramos su muerte, su crucifixión, y que Él haya vuelto a vivir para ascender a los cielos. Así que, mi hermano, espero que usted no sea de las personas que no festejan la Navidad. Súmese, si no lo hace, trate de dejar de lado todo lo que pueda estar opacando eso que le impide festejar y celebrar a su Señor. Simplemente eso, vamos a orar.